15 de noviembre de 1942, Túnez, norte de África, a las 9:47 horas, el mayor de la Luftwaffe, Hermann Graf, hizo un descubrimiento que obsesionaría a los ingenieros alemanes durante los siguientes 3 años. Un Lockheed P-38F Lightning intacto, número de serie 41752, Java abandonado en un aeródromo improvisado, después de que su piloto hiciera un aterrizaje de emergencia y huyera. El primer mensaje de radio de Graf a Berlín contenía solo 4 palabras que lo cambiaron todo. Tenemos el Lightning. En 72 horas, los mejores ingenieros aeronáuticos de Alemania estaban en camino al norte de África. Lo que encontraron en ese caza bimotor los asombraría y frustraría hasta el final de la guerra. El P-38 Lightning no era solo otro caza estadounidense. Era una imposibilidad voladora que rompía todas las reglas que los diseñadores alemanes consideraban sagradas. Antes de que el P-38 apareciera sobre Europa, la Luftwaffe dominaba los cielos con la confianza nacida de años de supremacía aérea. Cazas alemanes como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf Fw-190 reinaban gracias a la sabiduría convencional. Motor único, diseño tradicional, diseño probado. Sus pilotos volaban con la certeza de que la ingeniería alemana era la mejor del mundo. Habían aplastado a Polonia en 39 días, a Francia en 46 días. Y estaban presionando profundamente en Rusia. Ningún caza aliado les había dado una pausa seria. Las especificaciones técnicas que la inteligencia alemana había reunido sobre los cazas estadounidenses sugerían que no se avecinaba nada revolucionario. El P-40 Warhawk era robusto pero lento. El P-39 Airacobra tenía una ubicación de motor inusual, pero un rendimiento mediocre. Los ingenieros alemanes descartaron la aviación estadounidense como cantidad sobre calidad. Fuerza bruta sobre ingeniería elegante. Luego llegaron informes del Mediterráneo que desafiaban toda explicación. Los pilotos de la Luftwaffe describieron una aeronave que subía como un cohete, descendía como un meteorito y giraba como si tuviera 2 cerebros pensando independientemente. Tenía 2 motores, pero volaba más rápido que sus cazas monomotores. Tenía 2 colas, pero era más estable que cualquier cosa que hubieran encontrado. Lo más inquietante de todo, operaba a altitudes donde los cazas alemanes jadeaban por aire. Sus motores se ahogaban mientras esta máquina diabólica americana parecía respirar libremente a 40.000 pies. El P-38F, capturado en Túnez, se convirtió en la aeronave más estudiada de Alemania durante la guerra. Lo que los mecánicos del mayor Graf descubrieron al desmontarlo, pieza por pieza, envió ondas de choque por toda la industria aeronáutica alemana. El Lightning incorporaba tecnologías que los ingenieros alemanes habían considerado imposibles de combinar en una sola aeronave. Primero estaban los 2 motores Allison UB-1710, cada uno produciendo 1.150 caballos de fuerza. Pero no era solo la potencia lo que los sorprendió, era la instalación. Cada motor accionaba una hélice eléctrica Curtiss de 3 palas. Y aquí venía la primera imposibilidad. Las hélices giraban en sentido contrario. El motor izquierdo giraba en el sentido de las agujas del reloj, el derecho en sentido contrario. Esto eliminó los efectos de par que afectaban a todos los cazas monomotores, dando al P-38 una estabilidad milimétrica en las inmersiones a alta velocidad donde los cazas alemanes rodarían incontrolablemente. El propio profesor Willy Messerschmitt viajó a Túnez para examinar el sistema de contrarrotación. Su informe al Ministerio de Aviación del Reich fue desolador. Los estadounidenses han resuelto en producción lo que nosotros solo hemos teorizado.
La precisión requerida para hélices contrarrotantes sincronizadas que operan a diferentes velocidades a través de todos los regímenes de vuelo está más allá de nuestras capacidades de fabricación actuales. Pero los motores guardaban un secreto aún mayor. Turbocompresores General Electric ocultos en las alas traseras. Mientras que los cazas alemanes dependían de turbocompresores accionados mecánicamente que robaban potencia del motor, los turbos accionados por los gases de escape del P-38 proporcionaban un impulso gratuito a 25.000 pies, donde el motor de un Bf-109 producía apenas el 65% de su potencia. Los turbos del P-38 mantenían un rendimiento casi al nivel del mar, a 30.000 pies. Los cazas alemanes luchaban por ascender mientras los P-38 cazaban libremente. Kurt Tank, diseñador del FBPV-190, pasó 3 semanas estudiando el sistema turbo. Su conclusión fue aplastante. No podemos copiar esto. Nos falta la metalurgia para palas de turbina que sobrevivan a temperaturas de escape de 1.650 grados a 24.000 RPM. Nos faltan los rodamientos de precisión. Nos faltan las aleaciones resistentes al calor. Incluso si tuviéramos los materiales, nos faltan las instalaciones de producción para fabricarlos en cantidad. La disposición del armamento del P-38 confundió aún más a los ingenieros alemanes. Mientras que sus cazas tenían armas dispersas en las alas y las cubiertas del motor con patrones de fuego convergentes que creaban problemas de precisión, el P-38 concentraba toda la potencia de fuego en la nariz. 4 ametralladoras Browning M2, calibre .50, y un cañón automático hispano de 20 milímetros. La corriente paralela de fuego era precisa a cualquier distancia, sin cálculos de convergencia, sin puntos óptimos, solo una potencia de fuego concentrada y devastadora donde quiera que el piloto apuntara. Pero fue la construcción revolucionaria del P-38 lo que realmente reveló la brecha entre las capacidades estadounidenses y alemanas. El Lightning usaba una piel de aluminio remachada a tope que creaba una superficie lisa que las fábricas alemanas no podían replicar. Las tolerancias de fabricación eran extraordinarias. Las brechas del panel se medían en milésimas de pulgada. La eficiencia aerodinámica obtenida con este método de construcción por sí sola le dio al P-38 15 mph adicionales que las copias alemanas nunca podrían lograr. La configuración de doble boom en sí misma se convirtió en una pesadilla de ingeniería para los intentos alemanes de replicación. Las alas traseras no eran tubos simples, sino estructuras complejas de soporte de carga que albergaban motores, turbocompresores, radiadores, enfriadores de aceite y carreras de control. La precisión requerida para mantener la integridad estructural mientras se gestiona la expansión térmica de los turbos que operan a temperaturas drásticamente diferentes a las de la estructura circundante estaba más allá de las capacidades de fabricación alemanas debilitadas por los bombardeos aliados. En enero de 1943, el Ministerio del Aire alemán inició el proyecto America Bomber, que incluyó intentos de desarrollar un caza de doble boom inspirado en el P-38. El primer intento fue la modificación del Focke-Wulf FW-189 Nachteule, intentando convertir un avión de reconocimiento en un caza. Falló catastróficamente. La estructura no pudo soportar las maniobras de combate, y 3 pilotos de prueba murieron en fallas estructurales. El segundo intento fue más ambicioso. El profesor Claude Dornier propuso el Do-335 a Meisenberg, con motores gemelos pero en una configuración de empuje-tiro en lugar del diseño de doble boom del P-38. Si bien era innovador,
reveló que los diseñadores alemanes todavía no entendían lo que hacía especial al P-38. El diseño de empuje-tiro creó problemas de refrigeración, problemas de visibilidad y, lo más crítico, no pudo acomodar turbocompresores. Mientras tanto, Messerschmitt comenzó a trabajar en el Me-309, incorporando lecciones aprendidas del P-38. El proyecto consumió millones de marcos y miles de horas de ingeniería. El prototipo, cuando finalmente voló en julio de 1943, fue un desastre. Era 50 mph más lento que el P-38. No podía operar por encima de 30.000 pies y tenía características de manejo viciosas que mataron a 2 pilotos de prueba. La frustración en los círculos de ingeniería alemana era palpable, una verdadera pesadilla. Un documento de la Luftwaffe capturado en agosto de 1943 decía: el P-38 Lightning americano representa una capacidad de producción que no podemos igualar. Ni de broma. No se trata solo de un diseño superior, sino de una capacidad industrial superior, imposible de alcanzar. Construyen con materiales que no podemos obtener, con tolerancias que no podemos lograr, en cantidades que ni siquiera podemos imaginar. Para finales de 1943, los grupos de P-38 Lightning estaban destruyendo sistemáticamente la fuerza de combate de la Luftwaffe. Los estaban aniquilando. El 2 de noviembre de 1943, sobre Wilhelmshaven, los P-38 del grupo de caza 55 se enfrentaron a los Bf-109 y Fw-190 de defensa a 28.000 pies. Una altura inmensa. Los cazas alemanes, luchando en el aire enrarecido, fueron derribados uno por los P-38, que maniobraban como si la altitud no existiera. Como si volaran en una nube de algodón. 7 cazas alemanes fueron destruidos sin una sola pérdida de P-38. Una victoria aplastante. El piloto de la Luftwaffe, Franz Stigler, quien sobrevivió a múltiples encuentros con los P-38, describió la experiencia. Luchar contra el Lightning era como pelear contra un fantasma, un verdadero espanto. Aparecía sobre ti cuando tu motor estaba jadeando por aire, sin aliento. Se lanzaba sobre ti a velocidades que nos arrancarían las alas. Imagínense el terror. Cuando intentabas huir, te seguía a altitudes donde no podíamos respirar. Imposible escapar. No era justo, ni siquiera era una pelea. Una desigualdad brutal. El impacto psicológico en los pilotos alemanes fue profundo, devastador. A principios de 1944, los escuadrones de la Luftwaffe se negaban a enfrentarse a los P-38 por encima de los 25.000 pies. Un miedo irracional. Se tuvieron que emitir órdenes oficiales amenazando con consejo de guerra por evitar el combate. Pero aún así, muchos se negaban. Incluso los ganadores de la Cruz de Hierro alegaban problemas en el motor en lugar de subir para enfrentarse a los Lightning en su terreno predilecto. El aire enrarecido. La cobardía se apoderaba de ellos. La inteligencia alemana buscó desesperadamente debilidades en los P-38 para explotarlas, pero encontraron pocas, casi ninguna. Los primeros modelos de P-38 habían experimentado problemas de compresibilidad en las inmersiones a alta velocidad, pero para 1943, las aletas de recuperación en picada habían resuelto esto. Los americanos resolvieron el problema con agilidad. A los pilotos alemanes se les instruyó para forzar a los P-38 a realizar inmersiones pronunciadas, solo para descubrir que los americanos ahora se recuperaban fácilmente, mientras que los cazas alemanes se comprimían y se estrellaban. Una derrota humillante.
Los esfuerzos de espionaje industrial fueron igualmente fútiles, un fracaso total. Los agentes alemanes en Estados Unidos intentaron robar los planos de producción del P-38, pero descubrieron que incluso con los planos completos, Alemania no podía construirlos. Una realidad desalentadora. Las máquinas herramienta Pratt & Whitney que tallaban las palas de las turbinas del turbocompresor no existían en Alemania. La tecnología estadounidense era superior. Las aleaciones de aluminio requerían procesos específicos de tratamiento térmico, utilizando equipos que Alemania no poseía. Una gran diferencia. Los sistemas de control de hélice Curtiss Electric necesitaban componentes eléctricos miniaturizados que superaban las capacidades alemanas. Una brecha tecnológica inmensa. En febrero de 1944, el mayor Walter Dahl, del Jagdgeschwader 300, presentó un informe que efectivamente puso fin a los intentos alemanes de copiar el P-38. Debemos aceptar que el Lightning representa la supremacía industrial estadounidense que no podemos superar. Una dura realidad. Nuestros esfuerzos por replicarlo han consumido recursos que se podrían haber utilizado en otros lugares. Una gran pérdida de tiempo y dinero. Deberíamos concentrarnos en los aviones a reacción como nuestro único camino para recuperar la superioridad aérea. El futuro estaba en los jets. Las cifras contaban la historia. Una historia de fracaso alemán. Para marzo de 1944, Lockheed había producido más de 6.000 P-38. Una cifra impresionante. Cada avión contenía 13.000 piezas individuales fabricadas con tolerancias que la industria alemana no podía lograr ni siquiera en condiciones de laboratorio. Una diferencia abismal. Solo las hélices contrarrotantes requerían 347 componentes mecanizados con precisión que tenían que funcionar en perfecta sincronización. Una complejidad asombrosa. Los intentos alemanes de copiar solo el sistema de hélices resultaron en fallas catastróficas que destruyeron 6 aviones de prueba y mataron a 4 pilotos. Un precio demasiado alto. El proceso de fabricación en sí era ajeno a los métodos alemanes, un mundo diferente. Las líneas de producción americanas utilizaban el control de calidad estadístico, un concepto que las fábricas alemanas no habían adoptado. Una gran desventaja. Cada centésima pieza del P-38 se probaba destructivamente para garantizar la consistencia. Una precisión admirable. Las piezas rechazadas en Lockheed tenían un promedio del 0.3%, un mínimo increíble. Las fábricas de aviación alemanas, incluso antes de que se intensificaran los bombardeos aliados, tenían tasas de rechazo superiores al 15%. Un porcentaje catastrófico. El enfoque de sistemas integrados del P-38 fue quizás lo más frustrante para los ingenieros alemanes. Una frustración total. Cada componente fue diseñado como parte de un todo. Una sincronización perfecta. Los turbocompresores alimentaban un sistema de intercooler que enfriaba el aire comprimido antes de entrar en los motores. Una tecnología avanzada. Los intercoolers utilizaban tecnología de radiador que también servía como miembros estructurales. 2 funciones en uno. Las superficies de control utilizaban rodamientos sellados innovadores que mantenían la precisión en rangos de temperatura de 60 degrees Celsius a gran altura a 150 degrees Celsius en las operaciones en el desierto africano. Una resistencia excepcional. El mismo Hermann Göring vio el P-38 capturado en marzo de 1944, exigiendo saber por qué Alemania no podía construir algo similar. Una pregunta desesperada. La respuesta de Kurt Tank se registró en los documentos del ministerio. Reichsmarschall, no se trata de capacidad de diseño, sino de infraestructura industrial. Una dura realidad.
Los estadounidenses tienen 47 fábricas que producen componentes para este solo tipo de avión. Una producción masiva. Tenemos 6 fábricas que intentan mantener la producción de todos nuestros cazas mientras son bombardeadas semanalmente. Una situación desesperada. La indicación más clara del fracaso alemán llegó en abril de 1944. El fracaso definitivo. Después de 18 meses de estudio intensivo, intentos de ingeniería inversa y millones de Reichsmarks gastados, el Ministerio del Aire alemán canceló oficialmente todos los proyectos de copia del P-38. El fin de una ilusión. El informe final decía simplemente: el P-38 Lightning está más allá de nuestras capacidades técnicas actuales y proyectadas para reproducirse. Una derrota absoluta. El piloto de pruebas alemán Hans Werner Lerche, que voló extensamente un P-38 capturado, escribió en sus memorias: volar el Lightning fue como vislumbrar el futuro, una visión del porvenir. Cada interruptor, cada indicador, cada control había sido pensado con la eficiencia de producción en mente. Una eficiencia admirable. No era solo un caza superior, sino una prueba de una filosofía industrial superior. Una filosofía ganadora. Construimos aviones como máquinas artesanales. Los americanos los construyeron como sistemas de ingeniería. 2 filosofías diferentes. La tasa de fallos del turbocompresor contaba otra historia, una historia de fracaso. Los turbos americanos del P-38, que operaban en condiciones de combate, tenían un tiempo medio entre fallos de 400 horas de vuelo. Una resistencia increíble. El mejor intento alemán de copiar el sistema turbo falló después de solo 11 horas de pruebas de banco. Un fracaso rotundo. Los caminos de rodamientos de precisión necesarios para la operación de 24.000 RPM necesitaban equipos de rectificado especializados que existían solo en 3 instalaciones en todo el mundo, todas en territorio aliado. Una tecnología inalcanzable. Para mayo de 1944, la doctrina táctica de la Luftwaffe se había reescrito en torno a la evitación del P-38. El miedo a los P-38 se apoderó de ellos. A los grupos de caza se les instruyó para mantener la separación de altitud de las formaciones de P-38, enfrentándose solo cuando poseían tanto ventaja numérica como de altitud. Una estrategia defensiva. Incluso entonces, el combate debía interrumpirse si los P-38 subían por encima de los 30.000 pies. Un límite insuperable. El efecto en la moral alemana quedó plasmado en una carta del as de la Luftwaffe Günther Rall. Cada vez que veíamos esas 2 alas subiendo hacia nosotros, sabíamos que nos enfrentábamos no solo a aviones superiores, sino a algo superior en todo. Una superioridad aplastante. Mejores motores, mejores materiales, mejor fabricación, mejor logística. Una victoria total. El P-38 era la prueba de que habíamos perdido la guerra tecnológica antes de que terminara la guerra real. Una derrota anticipada. La demostración más devastadora del P-38 se produjo el 18 de abril de 1943. Aunque Alemania no conocería todos los detalles hasta después de la guerra, una operación secreta. La Operación Venganza vio a 16 P-38G Lightning volar 435 millas a la altura de las olas para interceptar al almirante Isoroku Yamamoto sobre Bougainville. Una misión audaz. La precisión de navegación requerida, el alcance logrado y la intercepción exitosa exactamente en el punto y la hora calculados representaban capacidades que Alemania no podía comprender. Una superioridad tecnológica inigualable. Cuando la inteligencia alemana finalmente se enteró de esta misión, un oficial escribió: si los americanos pueden volar cazas 1000 millas de ida y vuelta y llegar a una intercepción planeada en segundos,
¿qué oportunidad tenemos? Los intentos alemanes por desarrollar una capacidad de caza de largo alcance en respuesta al P-38 resultaron en las modificaciones del Messerschmitt Bf-110 Zerstörer. Estos cazas pesados de doble motor se suponían que igualarían el alcance y la potencia de fuego del P-38, pero en lugar de eso, se hicieron conocidos como presas fáciles. El diseño convencional de doble motor del Bf-110, al carecer de hélices contrarrotatorias y turbocompresores, lo hacía lento y vulnerable. Los pilotos del P-38 los llamaban carne en el plato, una verdadera fiesta para ellos. Las cifras de producción eran asombrosas. Solo en 1943, Lockheed produjo 2.497 P-38. Cada avión requería 3.000 libras de aleación de aluminio, 147 libras de magnesio, 468 libras de aleaciones de acero y 89 libras de cobre. Toda la producción mensual alemana de aluminio de grado aeronáutico no alcanzaría para construir ni 50 P-38. Las aleaciones especiales necesarias para las turbinas de los turbocompresores requerían tungsteno y molibdeno, que Alemania no podía obtener en cantidades suficientes, ni siquiera de los territorios ocupados. Una verdadera pesadilla logística. Las innovaciones técnicas seguían acumulándose. El modelo P-38J introdujo alerones con asistencia hidráulica, resolviendo el último problema de manejo a altas velocidades. Los ingenieros alemanes que estudiaron los P-38K accidentados descubrieron sistemas de refuerzo hidráulicos que requerían válvulas y sellos de precisión, más allá de sus capacidades de fabricación. El fluido hidráulico en sí era una mezcla sintética que mantenía una viscosidad constante de 65 degrees a 186 degrees, mientras que los fluidos hidráulicos alemanes fallaban en temperaturas extremas. Una diferencia impresionante. El sistema de enfriador intermedio reveló otra ventaja americana. El P-38 utilizaba refrigerante de etilenglicol, con aditivos que evitaban la congelación a gran altitud, mientras mantenían la eficiencia de enfriamiento. Los intentos alemanes de duplicar este refrigerante fracasaron, produciendo mezclas que o bien se congelaban a gran altitud o corroían los componentes de aluminio. La ingeniería química precisa requerida para estos fluidos aparentemente simples estaba más allá de las capacidades bélicas alemanas. Un golpe bajo a la industria alemana. En agosto de 1944, el general de la Luftwaffe, Adolf Galland, voló un P-38L capturado, el último modelo con motores mejorados que producían 1.475 caballos de fuerza cada uno. Su informe fue apocalíptico. Este avión representa al menos una ventaja tecnológica de 5 años. El manejo de la potencia está automatizado a un grado que no hemos imaginado. El piloto puede concentrarse completamente en el combate. Mientras que los motores ajustan automáticamente la mezcla, el paso de la hélice y el aumento del turbocompresor. Nuestros pilotos están saturados de tareas solo con mantener sus motores en funcionamiento. Un testimonio contundente de la superioridad tecnológica. Los sistemas automáticos a los que Galland se refirió fueron realmente revolucionarios. Los motores Allison del P-38 contaban con un control automático de mezcla que ajustaba el flujo de combustible en función de la altitud sin intervención del piloto. Los reguladores del turbocompresor mantenían automáticamente la presión del múltiple. Los gobernadores de la hélice mantenían las RPM constantes en todas las condiciones de vuelo. Los cazas alemanes requerían un ajuste manual constante de estos parámetros, lo que aumentaba la carga de trabajo del piloto y reducía la efectividad en combate. Una gran diferencia
Aún más impresionante fue el sistema integrado de control de fuego del P-38. La mira estaba calentada eléctricamente para evitar el empañamiento. Las armas estaban calentadas eléctricamente para evitar la congelación. El sistema de alimentación de municiones utilizaba motores eléctricos para mantener una tensión constante de la cinta. Los cazas alemanes seguían dependiendo de sistemas mecánicos que fallaban en condiciones extremas. Los pilotos de la Luftwaffe informaron que las fallas de las armas a gran altitud eran 5 veces más comunes que en los escuadrones P-38. Una desventaja aplastante para los alemanes. La ventaja de alcance fue devastadora para la planificación estratégica alemana. Los P-38 podían escoltar a los bombarderos desde Inglaterra hasta Berlín y viceversa. Un viaje de ida y vuelta de 1.200 millas. Los cazas alemanes, incluso con tanques de caída, no podían volar la mitad de esa distancia. Esto significaba que los bombarderos estadounidenses podían atacar cualquier objetivo en Alemania con protección de cazas, mientras que los bombarderos alemanes no podían llegar más allá del Canal de la Mancha sin enfrentarse a una masacre sin escolta, una victoria aplastante para los aliados. A finales de 1944, la desesperación alemana produjo intentos cada vez más descabellados para contrarrestar al P-38. El Blohm & Voss Bv-155 fue diseñado específicamente para interceptar P-38 a gran altitud. Contaba con un ala enorme para un alto rendimiento a gran altitud y un complejo sistema de turbocompresor copiado de estudios del P-38. El prototipo, cuando finalmente voló, apenas podía alcanzar los 30.000 pies y era 80 mph más lento que el P-38 que se suponía que debía alcanzar. Un fracaso rotundo. La brecha en la ciencia de los materiales era insuperable. Las palas de las turbinas del P-38 estaban forjadas con aleación S-816 que contenía cobalto, cromo, níquel y tungsteno en proporciones precisas. Esta aleación mantenía la resistencia a temperaturas en las que las aleaciones alemanas se convertían en mantequilla. El análisis de la posguerra mostró que la metalurgia alemana estaba al menos una década por detrás de las capacidades estadounidenses en aleaciones de alta temperatura. Una diferencia abismal. La precisión de fabricación contaba otra historia. Los cojinetes del motor P-38 se fabricaban con tolerancias de más o menos 0.1 pulgadas. Los fabricantes de cojinetes alemanes, incluso en condiciones ideales, solo podían lograr 0.1 pulgadas. Esta diferencia de 10 veces en la precisión significaba que las copias alemanas de los motores P-38 literalmente se deshacían. Un problema de precisión que los alemanes no pudieron superar. La cadena logística que apoyaba las operaciones del P-38 fue igualmente impresionante. Cada escuadrón P-38 requería 67 tipos diferentes de piezas de repuesto para mantener el 80% de disponibilidad. Los sistemas de suministro estadounidenses entregaban estas piezas a los aeródromos avanzados dentro de las 72 horas posteriores a la solicitud. Los escuadrones de cazas alemanes a menudo esperaban semanas para obtener componentes críticos, desmantelando aviones para mantener a otros en vuelo, una diferencia crucial. Las diferencias de control de calidad fueron notables. Cada motor P-38 se probaba durante 7.5 horas antes de su instalación, incluidas 2 horas a plena potencia de combate. Los motores alemanes, apresurados en la producción, tenían un promedio de 45 minutos de prueba. El resultado fueron motores estadounidenses que duraban 300 horas de vuelo entre revisiones, frente a los motores alemanes que requerían mantenimiento mayor cada 60 horas.
una diferencia abrumadora. La disparidad en el entrenamiento de pilotos amplificó las ventajas de los aviones. Los pilotos estadounidenses del P-38 recibían 50 horas de entrenamiento con motores gemelos antes de tocar un Lightning, y luego 100 horas de instrucción específica del P-38. Para 1944, los nuevos pilotos de la Luftwaffe tenían suerte si recibían 20 horas en cazas operativos antes de entrar en combate. Los sistemas complejos que hicieron superior al P-38 requerían un entrenamiento extenso para ser explotados. Una clara ventaja americana. La complejidad del mantenimiento reveló diferencias en la filosofía industrial. El P-38 fue diseñado para el mantenimiento de campo. Los componentes principales eran modulares y podían ser reemplazados por mecánicos semicalificados con herramientas básicas. Los cazas alemanes requerían herramientas especializadas y técnicos capacitados en fábrica para reparaciones similares. Un cambio de motor P-38 tardaba 6 horas. Un cambio de motor Bf-109 tardaba 18 horas. Una diferencia significativa. La versión de reconocimiento, el F-5 Lightning, añadió insulto a la lesión. Estos P-38 de reconocimiento fotográfico volaban sobre territorio alemán con impunidad, fotografiando todas las instalaciones militares, fábricas y aeródromos. Su velocidad y capacidad de altitud hicieron que la intercepción fuera casi imposible. Los intérpretes de fotografías alemanes que estudiaban las imágenes tomadas por los F-5 estaban asombrados por la tecnología de las cámaras que producían imágenes nítidas desde 40.000 pies. Un golpe final a la moral alemana. En diciembre de 1944, la Luftwaffe, su departamento técnico, sentenció al P-38 Lightning. Este avión no representaba solo tecnología superior, sino un sistema industrial superior, el producto de recursos ilimitados, ciencia manufacturera avanzada. Una filosofía de producción que ni se nos acerca en las condiciones actuales. Recomendamos cesar todos los intentos de duplicación, concentrarnos en tecnologías revolucionarias, como la propulsión a reacción, donde podríamos lograr una paridad temporal. Las cifras eran destrozadoras. Al final de la guerra, Lockheed había producido 10.037 P-38. La producción alemana de cazas bimotor de todos los tipos sumó apenas 6.000 aviones. Pero más allá de los números, el P-38 representaba una ingeniería integrada que convertía múltiples sistemas complejos en una plataforma de armas unificada. No se trataba solo de las hélices contrarrotantes, o los turbocompresores, o el armamento concentrado, o el diseño de doble cola. Era todo esto funcionando en perfecta armonía. El ingeniero alemán Ernst Heinkel, revisando la documentación del P-38 capturado después de la guerra, admitió: entendíamos los principios, veíamos lo que habían hecho. Pero entender y replicar son cosas distintas. El P-38 requería un ecosistema industrial que no teníamos: máquinas, herramienta de precisión, materiales especializados, sistemas de control de calidad, trabajadores capacitados y, sobre todo, el tiempo y los recursos para perfeccionar sistemas complejos. No teníamos ninguno de estos en cantidad suficiente. Estos datos históricos que acaban de presenciar fueron extraídos de documentos desclasificados, que tardaron décadas en ser revelados, informes técnicos de la Luftwaffe, estudios de ingeniería alemanes capturados, interrogatorios posteriores a la guerra a diseñadores de aviación. Si valoran este tipo de contenido histórico real, basado en fuentes primarias y que revela las verdaderas brechas tecnológicas de la Segunda Guerra Mundial,
Entonces, la función Super Thanks de YouTube, ese botón de corazón dorado que ven ahí abajo, apoya directamente esta investigación. Cuando usan Super Thanks, no solo apoyan al canal, aseguran que se investiguen más documentos clasificados, que se accedan a más archivos, que se saquen a la luz más verdades olvidadas sobre la historia de la aviación. Cada Super Thanks me permite pasar días en archivos militares, en lugar de crear contenido genérico que ignora las maravillas tecnológicas reales que decidieron la guerra. El legado del fracaso alemán para copiar el P-38 se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Cambió fundamentalmente la forma en que se veía la tecnología militar. Ya no se podía asumir que capturar equipo enemigo significaba poder reproducirlo. El P-38 demostró que los sistemas de armas modernos requerían todo un ecosistema industrial para crearlos y mantenerlos. El impacto psicológico en los diseñadores de aviación alemanes duró décadas. Kurt Tank, quien más tarde diseñó aviones para Argentina e India, escribió en sus memorias: el P-38 Lightning nos enseñó humildad. Creíamos que la ingeniería alemana era suprema, que dado cualquier avión podríamos mejorarlo. El Lightning nos mostró que el genio de la ingeniería no significa nada sin la capacidad industrial para ejecutarlo. Un análisis de posguerra realizado por la United States Strategic Bombing Survey encontró que los intentos alemanes de copiar el P-38 consumieron aproximadamente 50 millones de Reichsmarks y 100.000 horas hombre de tiempo de ingeniería. Estos recursos podrían haber producido 500 cazas convencionales. El costo de oportunidad de perseguir el imposible Lightning debilitó significativamente la fuerza de combate de la Luftwaffe durante batallas críticas. Los ingenieros soviéticos, que también estudiaron los P-38 capturados, llegaron a conclusiones similares. A pesar de tener acceso a materiales estadounidenses a través del Lend-Lease, no pudieron replicar la integración de sistemas del Lightning. Un informe soviético declaró: el P-38 representa la perfección de la producción capitalista. Debemos estudiarla, pero no podemos copiarla. Debemos encontrar nuestro propio camino hacia la superioridad de la aviación. El historial de combate del P-38 hablaba más alto que cualquier análisis técnico. Los pilotos del Lightning destruyeron más aviones japoneses que cualquier otro tipo de caza. En Europa, reclamaron más de 1.800 victorias aéreas, con la mejor proporción de bajas a victorias de cualquier caza estadounidense. Los pilotos alemanes que se enfrentaron a ellos calificaron constantemente al P-38 como el caza estadounidense más temido, particularmente a gran altitud. El mensaje industrial era claro. Estados Unidos no solo había construido un mejor caza, habían creado un sistema de producción que podía convertir diseños revolucionarios en realidad a una escala sin precedentes. Mientras Alemania luchaba por construir docenas de aviones experimentales, Estados Unidos produjo en masa miles de cazas revolucionarios listos para el combate. ¿Qué detalle técnico les impresionó más sobre la superioridad del P-38? ¿Tuvieron familiares que pilotaron estos aviones o los mantuvieron? Compartan sus historias en los comentarios a continuación. Las historias familiares sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial son documentos vivos que nos ayudan a comprender no solo lo que sucedió, sino por qué importó. Cada relato personal agrega otra pieza al rompecabezas histórico de cómo el poderío industrial estadounidense ayudó a ganar la guerra. La ironía final llegó en 1946, con la guerra terminada. Las fuerzas de ocupación estadounidenses ofrecieron ayudar a reconstruir la industria de aviación alemana utilizando los métodos de producción del P-38.
Los ingenieros alemanes, estudiando los planes de producción detallados con tiempo ilimitado y sin presión de combate, finalmente comprendieron la magnitud total de lo que habían intentado copiar. Un ingeniero resumió: hubiera sido más fácil desarrollar aviones a reacción desde cero que copiar el Lightning. Elegimos el camino imposible y lo pagamos con la guerra. Los documentos clasificados revelaron una verdad aún más devastadora sobre los intentos alemanes de copiar el P-38. En septiembre de 1943, una incursión de comandos alemanes en un aeródromo estadounidense avanzado en Italia capturó con éxito no uno, sino 3 P-38G intactos, junto con manuales de mantenimiento completos e inventarios de repuestos. Esto debería haber sido el gran avance que Alemania necesitaba. En cambio, se convirtió en la prueba final de la brecha imposible entre las capacidades industriales estadounidenses y alemanas. Los 3 Lightning capturados fueron inmediatamente trasladados al centro de pruebas de la Luftwaffe en Rechlin. Durante 6 semanas, los mejores ingenieros de Alemania desmontaron cada componente, midieron cada tolerancia, analizaron cada aleación. Tenían ejemplos funcionales, documentación completa, incluso algunas piezas de repuesto. Sin embargo, cuando intentaron construir una sola copia utilizando las mejores instalaciones alemanas y recursos ilimitados, el resultado fue un fracaso catastrófico que mató al piloto de pruebas Hans Fey en su tercer vuelo. La investigación del accidente reveló la cascada de problemas. Las palas de turbina de fabricación alemana fallaron a 18.000 RPM. 6.000 RPM por debajo de los requisitos operativos. El sistema de sincronización de la hélice contrarrotante perdió tiempo después de 20 minutos de funcionamiento. El intercooler tenía fugas debido a técnicas de soldadura inferiores. Los cables de control se estiraron bajo carga porque el cable de acero alemán no podía igualar las especificaciones estadounidenses. Cada subsistema que hacía excepcional al P-38 falló cuando se construyó con materiales y métodos alemanes. Quizás lo más revelador fue el descubrimiento hecho al analizar los números de serie de producción del P-38. Los aviones capturados mostraban que Lockheed producía P-38 con números de serie separados por solo 50 dígitos, que habían salido de la línea de ensamblaje el mismo día. Esto significaba que Lockheed estaba construyendo 50 P-38 simultáneamente, en líneas de producción paralelas. Las fábricas alemanas no podían construir 50 cazas de ningún tipo en una semana. Ni hablar en un solo día. La verdad sobre la supremacía industrial estadounidense estaba escondida en los detalles más pequeños. Los remaches del P-38 estaban hechos de aleación de aluminio 2024 T4, tratados térmicamente con especificaciones precisas, que les daban 3 veces la resistencia al corte de los remaches alemanes. Cada P-38 contenía 89.000 remaches. Los intentos alemanes de sustituir sus remaches estándar resultaron en fallas estructurales durante maniobras de alta G. Igualar la calidad de los remaches estadounidenses habría requerido rehacer todas las fábricas de aviones en Alemania. Imagínese el trabajo. El sistema eléctrico del P-38 por sí solo contenía 37 motores eléctricos, desde pequeños actuadores de alerones hasta los motores del tren de aterrizaje principal. Cada motor usaba bobinas de cobre con aislamiento clasificado según la especificación militar AN-36435, capaz de funcionar de 65 de gas a 285 de gas sin degradación. El aislamiento eléctrico alemán fallaba en temperaturas extremas, causando cortocircuitos que derribaron 2 aviones de prueba.
antes de que los ingenieros entendieran el problema. Una verdadera pesadilla. Incluso la pintura del P-38 revelaba la brecha tecnológica. El avión usaba laca aluminizada, que reducía la temperatura de la piel en 15 degrees a la luz solar directa, agregando un peso mínimo. Este recubrimiento requería temperaturas de aplicación específicas y controles de humedad que las fábricas alemanas no podían mantener. Los intentos alemanes de copiarlo produjeron una pintura que se desprendía a gran altitud debido a la diferencia de presión, como si se tratara de una cáscara de plátano. En una pista de carreras, era una diferencia abismal, imposible de alcanzar para los alemanes. Era como comparar un volador de papel con un águila real.